En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer la palabra de Dios para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Yo les he enseñado que lo que Adán y Eva perdieron fueron la justicia de Dios. La naturaleza de Dios es la justicia. Y acá en Proverbio dice que los proverbios nos van a ayudar a recibir 4 cosas en esta mañana. Número 1, prudencia. Número 2, justicia. Número 3, juicio. Y número 4, equidad. ¿Por qué leer el libro de Proverbios? Salomón en su introducción dio por lo menos 9 razones. 9 razones nos dio. En el verso 4 dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Para qué son buenos los proverbios? Nos continúa dando más razones. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Porque la sabiduría nos va a ayudar a entender muchas cosas. Entonces, dice que la sabiduría nos va a ayudar a recibir el consejo de la prudencia, de la justicia, del juicio, de la equidad. Enumera la sabiduría: la instrucción, la comprensión, el juicio, la justicia, la equidad, la astucia, el conocimiento y la discreción como objetivos, todos los cuales son vitales para el éxito de la vida. Aquí hay 4 de ellos: la sabiduría, la justicia, el juicio y la equidad. Entonces, es sumamente poderoso lo que estamos viendo el día de hoy. Esas son 4 cosas que debemos de aprender: prudencia, juicio, justicia y equidad. Debemos recordar que cuando nosotros nacimos éramos ignorantes y egoístas. Esas 2 cosas: ignorantes y egoístas. Nuestro corazón tiene afectos depravados y pervertidos que vienen desde Adán, que construyen la capacidad de percibir, obstruyen o destruyen la capacidad de percibir y razonar correctamente. Hasta que Dios no nos renueve en un nuevo corazón, no seremos sabios ni justos, porque nuestros afectos siguen siendo egoístas y perversos. Después de la regeneración, que es nacer de nuevo, necesitamos instrucciones para poder renovar la mente todos los días. Sí, es cierto que hemos nacido de nuevo. Es cierto que ahora tenemos la naturaleza del segundo Adán, pero necesitamos instrucciones, disciplina, educación espiritual. Porque recuerden que lo que ha sido renovado es nuestro espíritu, pero el alma, la mente, hay que renovarla. Y el cuerpo, una vez que nosotros renovamos nuestra mente, entonces el cuerpo puede disfrutar de esa relación que tiene tu espíritu con Dios. Entonces, aquí hay instrucciones inspiradas del hombre más sabio que haya existido y existirá. El libro de Proverbios enseñará sabiduría, juicio, justicia y equidad a las personas regeneradas. ¿Qué quiere decir con regenerada? Personas que han nacido de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo no les interesa aprender sabiduría, no quieren aprender, no quieren ser educados por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no esforzamos a alguien que no quiere aprender, porque todavía quiere seguir caminando en la naturaleza caída y no en la naturaleza nueva que Cristo le ha dado. Entonces, el usted desear la sabiduría es el deseo del Espíritu Santo para reeducarlo, enseñarnos
y volver nosotros a operar como Dios quiere que nosotros operemos. Entonces, hay 4 instrucciones inspiradas por el hombre más sabio que vamos a ver en este día. Pero debemos recibir la instrucción. Si nosotros no tenemos una mente abierta para aprender, no podemos llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que debemos recibir la instrucción de este libro. Y no solo los lectores humildes y sumisos harán eso. El orgulloso innato del hombre lucha contra el ser corregido y enseñado por otro. Hay gente que dice, yo no voy a aprender, no quiero aprender, y se enfrascan. Eso es orgullo. Ser una persona innata y lucha contra ser corregido y enseñado por otro, porque presume de ser sabio por sí mismo y justo por sí mismo. Entonces, eso es lo que pasa cuando alguien recibe la instrucción. Produce humildad, sumisión. Pero cuando hay alguien que rehúsa la sabiduría divina, no la sabiduría que aprendemos en el mundo, sino de la sabiduría que viene de Dios. Cuando alguien rechaza esa sabiduría, se vuelve orgullosa, le cuesta ser corregido y enseñado por otro. Pero yo creo que todos los embajadores que estamos acá vamos a desear recibir la instrucción del Espíritu Santo de Dios. Y esa instrucción del Espíritu Santo será enfrascada en tu naturaleza divina con humildad y sumisión, que eso es lo que trae las riquezas, la prosperidad y el avance espiritual que usted y yo estamos buscando en esta mañana. Entonces, quiero ponerles en la pantalla qué es la sabiduría. Y aquí le puse una pequeña definición. Es el poder del juicio correcto. Si alguien le pregunta, ¿qué es la sabiduría? Es el poder del juicio correcto. Recuerden que cuando hablo de juicio, está hablando de la capacidad de tomar decisiones correctas, conforme a la naturaleza divina, que es la justicia de Dios. Entonces, cada vez que usted ve esa palabra en la Biblia, juicio, está hablando de la capacidad que la persona tiene para tomar decisiones, sea positivo o sea negativo. Porque el juicio viene naturalmente por tomar decisiones que evitan el mal o contribuyen con el mal. Entonces, aquí podemos ver que el poder, que es la sabiduría, el poder del juicio correcto. Muy bien. Es la habilidad innáctica para discernir completamente un dilema o una situación y concluir correctamente la actitud o la acción piadosa y correcta en respuesta. La sabiduría no está altamente correlacionada con la inteligencia, ya que la sabiduría opera en un plano muy más elevado que la mera memoria mecánica o de la velocidad de cálculo de hechos simples. La sabiduría mira más allá de lo que aparentemente se puede ver o descubrir la verdadera naturaleza de una cosa o de una situación. Eso es la sabiduría. Entonces, en la pantalla quiero esforzarme, quiero esforzarme en ponerle otra definición que yo creo que va a ser muy importante que usted y yo la tengamos. Entonces, usted va viendo que la sabiduría nos da la capacidad de hacer juicio correctamente. Estoy poniendo todo acá para que puedan verlo en sus pantallas. Ok. Sorry que se ve al revés. Ahora lo arreglo. Muy bien. Entonces, en sus pantallas hay otra definición que usted necesita saber. Primero hablamos qué es la sabiduría. Bueno, déjame refrescarle. La sabiduría es el poder
de, del juicio correcto. Número 2, ¿qué es la justicia? Es elegir soluciones que sean justas y rectas. Entonces, acá vamos viendo que la justicia siempre condena a los malvados y justifica a los justos. Si usted ha venido los miércoles o nos ha seguido en nuestros estudios bíblicos, hablamos de juicio y recompensa. La recompensa está ligada a la justicia, que volví y le repito, era la naturaleza que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. No confunde a los dos, ni compromete en ninguna dirección. Sabe lo que es justo y exige con fiel integridad. El libro de Proverbios nos enseña justicia, definiendo lo que está bien de lo que está mal. Este libro nos va a decir la verdad cruda, verdades directas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender del Señor. Entonces, otra definición que le quiero dar en esta mañana, y voy rapidito acá, porque sé que el tiempo apremia, pero estoy tratando de ponerle todas las definiciones que vamos a ver en este libro. Entonces, no se preocupe, acá lo enderezo. ¿Qué es la sabiduría? Ya hablamos de eso. Ahora quiero mostrarles, hablamos de qué es el juicio, la justicia, perdón, y ahora vamos a ver qué es el juicio, que son las 4 cosas que nosotras queremos disfrutar para aprender en esta mañana. Entonces, vamos a ponerlo un poco más pequeño y aparecerá allá en sus pantallas. Muy bien. Entonces, ¿qué es el juicio? Está estrechamente relacionado con la justicia y a menudo se usa con ella en la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de juicio, cuando los hombres dicen tiene un buen juicio, quiere decir que tiene la capacidad de identificar el error. Entonces, el juicio es la capacidad de identificar el error y elegir lo correcto. Las modas, el miedo, las apariencias u otras distracciones no alteran el juicio. Los sabios llegan al punto esencial de un asunto y juzgar correctamente. Por ejemplo, le quiero dar un ejemplo bíblico en la palabra de Dios, en el libro de Juan, como Jesús nos muestra, Juan 7, verso 24. En la pantalla aparece: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí usted puede ver con claridad de lo que estamos hablando. Entonces, el juicio es la capacidad de identificar el error y elegir lo correcto. Acá Jesús nos dice: no juzguéis según las apariencias. Es decir, que con el juicio podemos identificar el error y elegir lo correcto, sin fijarnos en las apariencias o en las modas. Los juicios nos ayudarán a llegar al punto esencial y juzgar correctamente. Y aquí usted puede ver la palabra juicio en este texto. Si no juzga con justo juicio. Aquí menciona 2 cosas. Y vimos que la justicia siempre condena lo malvado y justifica a lo justo. Es decir, no tomen el lado de una persona sin antes identificar el error. Y el error no se identifica por la apariencia, sino por la integridad de esa persona. Entonces, qué poderoso lo que estamos viendo. Tengo que darle otra definición importante. Ahora vamos a hablar de la equidad.
Muy bien. Acá estoy. Esto no estaba planeado, pero estoy haciendo mi mejor para que ustedes tengan las 4 definiciones de lo que estamos hablando en esta mañana, porque nos va a ayudar a entender todo lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Entonces, ahora nos toca hablar de la equidad, ¿verdad? De la equidad. ¿Qué es la equidad? Muy bien. Sus pantallas, va a aparecer acá. Muy bien. ¿Qué es la equidad? Es pensar y actuar de manera completamente igualitaria, justa, imparcial y ecuánime. Entonces, un hombre con equidad no se mueve por las emociones, las amistades o la comprensión al compromiso. La compensación al compromiso. Es decir, una persona que tiene equidad no se deja llevar por sus emociones cuando te toca tomar una decisión, no tampoco se deja llevar por amistades o tampoco se deja llevar por el resultado, por la compensación, por dinero, por oferta. No se deja mover. Esta persona tiene un compromiso con la sabiduría y no se deja comprar. Entonces, no distorsionará la verdad ni cegará las cosas en ninguna dirección. Es meticulosamente justa en la distribución de recompensas y castigo. Es tan duro con su propia familia y amigos como lo sería con sus enemigos. Con los enemigos somos muy buenos enviando fuego, pero con los familiares estamos comprometidos. Y hay amistades que no necesitan que usted se comprometa sus principios y sus valores. Usted tiene que poner esas amistades donde van, en su lugar. Y también hay familiares que a usted le va a tocar ponerlo donde van. Porque la equidad no te va a permitir pasarle por alto la infracción a tus valores y a tus principios. Es decir, no vas a comprometerte ni por amistades, ni por emociones, ni por compensaciones injustas. No te vas a mover de esa forma. Cuando la sabiduría entra en nosotros, no somos suaves con las amistades ni con los familiares tampoco. Tiene que ser claro y conciso, de la misma forma que tú lo serías con los enemigos que tú tienes. Quiero darte un texto bíblico acá, muy importante. En 1 de Timoteo 5, verso 21. Y en unos minutos lo voy a poner acá en sus pantallas. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le dijo a Timoteo, sea una persona que se mueve en equidad. Sea un hombre con equidad, una mujer con equidad, que no se mueve por las emociones, las amistades o la compensación a un compromiso. Dice que Pablo le dijo a su hijo espiritual, Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo y de los ángeles que están contigo, que guardes estas cosas sin prejuicios, que reciba la instrucción, en otra palabra, no haciendo nada por parcialidad. Entonces, a los enemigos le enviamos fuego, y hay amistades que le dejamos hacer lo que ellos quieren, hay familiares que le dejamos hacer lo que ellos quieren. Entonces, nos falta la equidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su sabiduría. Aunque puede hacer cierta suposición en los 4 objetivos de Salomón aquí, la repetición no le hace daño, ya que solo enfatiza el gran valor de este libro, la sabiduría, que le voy a presentar acá otra vez, Proverbio 1, verso 3.
Acabamos de leer que la sabiduría, este libro nos va a ayudar a recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, vamos a enfatizar eso a través de todo este libro. Son 4 cosas que necesitamos poner en nosotros: la sabiduría, la justicia, el juicio y la equidad. Son cosas maravillosas para tener. Y todo lector noble las anhelará con gran deseo. Todo el que lee este libro de Proverbios tiene que anhelarla con gran deseo. Están delante de ti en este libro. Apenas se enseñan en ningún otro lugar del mundo. Muy pocos pastores quieren hablar de estas cosas. Agradece a Dios por su bendita oportunidad y recíbelas en este viaje que nos estamos enfrascando en las mañanas. Jesús de Nazaret tenía estos 4 rasgos en abundancia. Por ejemplo, en Isaías 11, verso 4, la Biblia dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí le está hablando de que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no iba a tomar parcialidad con nadie. De la misma forma que él trataba a los fariseos, a los saduceos, de esa misma forma trataba a los familiares. Entonces aquí dice que él iba a juzgar con justicia, es decir, que iba a ayudar a los pobres. Yo les he enseñado que el número natural está gobernado por el número 2. Pobre, rico, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y él iba a traer balanza. La sabiduría trae la balanza. Dice: y arguirá con inequidad por los mansos de la tierra. Entonces, esos elementos estaban en la vida del Señor Jesús. Isaías lo sabía. En Lucas 2:52, oiga lo que dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Hablábamos de eso en nuestras primeras enseñanzas. Cuando la sabiduría está sobre ti, tienes gracias, favor con Dios, pero también tienes gracia y favor con los hombres. Es poderoso. Salomón, recuerde, fue un rey que nunca tuvo que irse a la guerra. Nunca. Todos sus enemigos le amaban y le bendecían, porque el favor de Dios que estaba sobre su vida hacía que sus enemigos lo amaran, lo respetaran. Y eso es lo que produce la sabiduría. En Colosenses 2, verso 3, dice la palabra de Dios: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de Cristo. El que tiene a Cristo tiene escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, no te hace falta absolutamente nada. Sus propios enemigos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado así. Según el libro de Juan, hablando de Jesús 7, verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pues si sabe, los fariseos lo enviaron a arrestarlos. Dijeron: es que no, espérate, nosotros no podemos arrestar a este hombre. Este hombre tiene una sabiduría que nosotros no hemos visto a otro ser humano operar de esa forma. Y cuando fue juzgado por su vida ante sus enemigos religiosos y políticos combinados, no pudieron producir una sola falta en su misma vida pública. Por ejemplo, en Marcos podemos ver esto con mucho más precisión. En Marcos, libro de Marcos, capítulo 14, verso 55. Mire lo que dice la palabra. Y los principales sacerdotes y el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaron. No la hallaron, porque muchos decían:
falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Verso 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, oiga lo que decían, unos, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a la mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. Oiga lo que están inventando esta gente. Verso 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, porque la sabiduría con la que se movía Jesús no le daba ni una mínima oportunidad a los religiosos ni tampoco a los políticos del tiempo de él. Ustedes saben que Jesús tenía enemigos religiosos, los saduceos, los fariseos, y encima de eso tenía a los gobernadores, a los políticos combinados atacándolo. Pero cuando la sabiduría está en un hombre, en una mujer, aunque le inventen un falso, ese testimonio falso no tendrá impacto alguno en el carácter y la personalidad de estas personas. Hoy Él reina en el pináculo del poder del universo. Hablando de Jesús, se sienta como el arquitecto de toda la sabiduría del universo. Está reinando y hace con perfecta justicia. Él gobierna el universo con perfecta justicia. En el Salmo 45, verso 6. Oiga lo que dice. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y nosotros estamos aprendiendo algo muy valioso. Algo muy valioso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que la justicia es elegir soluciones que sean justas y rectas. Es decir, que el trono de Dios no va a favorecer a los malvados. El trono de Dios va a traer balanza en todo el universo. Era lo que el salmista David decía. Tu trono, Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Oiga lo que continúan diciendo el verso 7 acá. Miren qué interesante. Has amado la justicia. Ahí está otra vez. Ya hablamos de que la justicia es elegir soluciones que sean justas y rectas. La justicia siempre condena a los malvados y justifica a los justos. Y acá dice el salmista David, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahí se cumple. Por tanto, te ungió Dios, hablando del Maestro Jesús, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Entonces, aquí vemos, hermanos, que la sabiduría, cuando reposa en un hombre y en una mujer, aborrece la maldad, aborrece la injusticia, la imparcialidad. En el libro de Apocalipsis, y será mi último texto, Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, ahí está la palabra otra vez, juzga y pelea. Entonces está hablando de cuando el Señor Jesucristo aparezca en su segunda venida. Dice que va a venir en un caballo blanco, y el que lo montaba era fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces quiero que entiendas que en la guerra espiritual lo que te va a dar la victoria no es cuán larga sea tu intercesión o tu oración, no es vamos a decir esfuerzos humanos. Lo que te va a dar la victoria en la guerra espiritual es la justicia. Si operas con justicia, ganas todas las guerras espirituales habidas y por haber. Ustedes se acordarán de un texto fascinante
que todos no sabemos. Isaías 54, verso 17. Ninguna alma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Oiga eso. Esa palabra juicio, tener un buen juicio quiere decir tener la capacidad de identificar el error y corregir lo correcto. Entonces, si hay alguien que te lleva a la corte en el mundo espiritual, te va a llevar con su lengua. Ahora, si lo que esa persona está argumentando ante la corte espiritual no es consistente, no lleva a la justicia, usted puede voltear ese caso. ¿Cómo? Operando en justicia. Dice, esa es la herencia de Jehová, de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, ninguna alma va a prosperar contra los embajadores, y Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué va a pasar eso? Porque los embajadores están buscando la justicia. Pero si los embajadores están operando en maldad y en pecado, todo lo que los brujos, los satanistas digan pueden afectarnos. Pero si la persona quiere el bien de los pobres, quiere el bien de la viuda, quiere el bien de su prójimo, y todo lo que hace es por el bien de los demás, entonces esa persona, no importa cuán mal usted hable en el mundo espiritual, o cuántas veces usted lo lleva a la corte en el mundo espiritual, o cuánta acusación Satanás haga de ti o de tu familia, no podrá afectarte. Y eso es lo que los brujos no quieren que usted sepa. Lo que te va a dar la victoria en la guerra espiritual es la justicia. Que usted pueda descifrar dónde está el defecto para regarlo en el campo espiritual y que pueda tener la victoria. Y eso es lo que la sabiduría nos va a enseñar de manera profunda. Entonces, vamos a hacer repasar. ¿Qué es la sabiduría? Es el poder del juicio correcto. Eso es la sabiduría. Número 2. ¿Qué es la justicia? Es elegir soluciones que sean justas y correctas. Esa es la justicia. Entonces, la justicia, como les digo, condena a los malvados y justifica a los justos. Entonces, vamos al punto número 3. ¿Qué es el juicio? Está estrechamente relacionado con la justicia y a menudo se usa en la Biblia. Entonces, una persona que tiene el buen juicio quiere decir que tiene la capacidad de identificar el error y corregir lo correcto. Eso es el juicio, la capacidad de corregir o identificar el error y elegir lo correcto. Y número 3, la equidad, que es la capacidad de pensar y actuar de manera completamente igualitaria, justa, imparcial o ecuánime. Muy bien. Entonces, hoy aprendimos 4 cosas y usted lo puede repasar en casa para percibir el consejo de prudencia. Es decir, una persona que desea el comportamiento de prudencia tendrá estas 3 cosas: justicia, que es lo que condena a los malvados y justifica a los justos. Tercero, juicio, que es la capacidad de identificar el error y corregir y elegir lo correcto. Y la equidad, que es ser una persona igualitaria, justa, imparcial y unánime. Entonces, este libro nos va a enseñar esas cosas. Así que téngalo pendiente. Bien, hermanos, ha llegado la hora de sumergirnos en la oración.